Reciban un cordial saludo, mi nombre es Melissa Prieto, pertenezco al grupo 4D del cuarto semestre de Derecho en la Corporación Universitaria Republicana. En esta ocasión vamos a hablar sobre las obligaciones y su clasificación dependiendo de su vínculo jurídico. Primero que todo vamos a recordar qué es una obligación. La obligación es un vínculo jurídico existente entre el acreedor y el deudor con el fin de pagar una obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Son los sujetos que está el deudor y el acreedor, el vínculo jurídico que es la relación jurídica que existe entre los dos y el objeto de la obligación o la prestación de dar, hacer o no hacer. Podemos decir que la clasificación de las obligaciones se agrupan teniendo en cuenta la doctrina que se ha creado para diferenciarlas. Vamos a dar una clasificación de acuerdo al orden que se encuentra en el Código Civil. Primero vamos a hablar de las obligaciones según su exigibilidad, que son las civiles y naturales. Después vamos a hablar según su modalidad, que son las puras y simples, condicionales, a plazo o modales. Y las terceras, que según su dependencia, que son las principales y accesorias. Bueno, vamos a hablar de las obligaciones civiles y obligaciones naturales, las cuales las encontramos en el artículo 1527 del Código Civil. Las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Es decir, el ordenamiento jurídico hace cumplir esas obligaciones del deudor hacia el acreedor. Un ejemplo, Lolita le presta a Lolito una cantidad de dinero mediante una letra de cambio y la acreedora, o sea, Lolita, le exige el cumplimiento de esta obligación a Lolito con dicha letra. Las obligaciones naturales son aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplirlas voluntariamente facultan al acreedor a retener lo que ya se recibió como pago. ¿Qué quiere decir? Que en estas obligaciones ya se ha prescrito el plazo para el pago de la obligación, pero el deudor, según su voluntad y su moral, decide pagarle al acreedor la suma de dinero. Entonces, al momento del acreedor recibir esta suma de dinero, ya la tiene que retener como si ella la haya recibido como forma de pago. Las obligaciones por sus modalidades, que son las puras y simples, condicionales, a plazo y modales, las vamos a definir así. La pura y simple es la obligación absolutamente cierta y exigible de inmediato. Un ejemplo es una compraventa contado. En el momento de que una persona va y compra un celular a un almacén, con la entrega de la cosa y el dinero ya se hace por cumplida la obligación, se extingue inmediatamente. Las condicionales son las sometidas a una condición, estas las encontramos en el artículo 1530 del Código Civil. Por condición, ¿qué se entiende? Es un hecho futuro incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho o de una obligación. El hecho puede suceder o no. Las clases de condiciones pueden ser suspensiva y resolutoria. La suspensiva es el nacimiento del derecho, depende de la ocurrencia del acontecimiento. Un ejemplo, cuando la madre le dice a su hijo que si gana el año escolar o gana el semestre, le regalará una suma de dinero por haber ganado el año. Se detiene el nacimiento y también la exigibilidad de la obligación. Se espera que el acontecimiento suceda, o sea, para la realización tenemos que esperar a que acontezca. Mientras que en la resolutoria, la ocurrencia del acontecimiento extingue el derecho. Ejemplo, cuando ya el niño ha ganado el año escolar y su madre le da la suma de dinero prometida. La obligación nace y se hace exigible, pero si el hecho puesto como condición ocurre, se producirá la extinción del derecho.
La condición puede ser también positiva, negativa, posible e imposible, lícita e ilícita, casual, potestativa y mixta. Entre las positivas encontramos la consideración en acontecer una cosa. Ejemplo, le prometo vender mi automóvil por la mitad de precio si gana el año con el promedio 5. Una condición negativa es que la cosa no acontezca, como por ejemplo, le prometo vender mi automóvil si no viajo este año al exterior. Una condición posible es de acuerdo con las leyes de la naturaleza física, como por ejemplo, predecir que mañana va a llover, que está en el artículo 1532. O una imposible es contraria a las leyes de la naturaleza física, ejemplo, llover hacia arriba. Una condición lícita o moralmente posible son las que no están prohibidas por la ley ni es contraria al ordenamiento público ni a las buenas costumbres. Y la ilícita y moralmente imposible es la prohibida por la ley o contraria al orden público o a las buenas costumbres. Como por ejemplo, le pago cierta cantidad de dinero si usted se roba un vehículo. Y la potestativa, la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Esta la encontramos en el artículo 1534. Ejemplo, si viaja este fin de año a Europa, le subsidio la mitad de los pasajes. Estas son las obligaciones condicionales. Ya vamos a hablar sobre las obligaciones a plazo, que la encontramos en el artículo 1551 del Código Civil. Se trata de aquellas obligaciones cuya exigibilidad o extinción se somete a un término o a un plazo. ¿Qué es un plazo? Es el hecho futuro cierto del cual depende la exigibilidad o extinción de una obligación. Esto de conformidad con el artículo 1138. El plazo suspende el goce actual o la extinción de un hecho. Tanto el plazo como la condición quedan pendiendo de un hecho futuro, pero se distinguen porque en la condición hay incertidumbre, el hecho puede suceder o no, mientras que en el plazo el hecho futuro es cierto, sucederá de todos modos. Las variedades de plazo de la obligación son el suspensivo, que detiene la exigibilidad de la obligación, y el extintivo o resolutorio, que extingue la obligación. Ejemplo, el contrato de arrendamiento que expira o el contrato de prestación de servicios profesionales por determinado tiempo. Por último, vamos a hablar de las obligaciones por su independencia o dependencia. Estas obligaciones son principales, obligaciones accesorias de otras obligaciones, que pueden ser la prenda, la hipoteca, la fianza, la cláusula penal y accesoria real. Las principales son las que subsisten por sí mismas. Como ejemplos tenemos transferir el dominio de una propiedad y pagar el precio en la compraventa, o la entrega del bien arrendado y el pago del canon de arrendamiento. Entre las accesorias encontramos aquellas que pueden existir, que para existir necesitan de una principal a la cual acceden. Estas obligaciones sirven de garantía o aseguramiento de una obligación principal, de tal modo que si ésta se incumple, su satisfacción se hará realidad utilizando el recurso de garantía o afianzamiento correspondiente. Estas se distinguen entre la garantía real, que es la prenda hipoteca, la personal, que es la fianza, la cláusula penal y modales o próter, que son las obligaciones reales. Como ejemplos podemos poner, si Ana recibe de Beatriz a título de préstamo 100 millones, puede garantizarle el pago constituyendo mediante contrato accesorio prenda sobre su automóvil, a hipoteca sobre uno de sus inmuebles o prestando un fiador solvente. Se ha de entender que si Ana incumple el pago, Beatriz quedará facultado para perseguir la satisfacción de la prestación principal, ejercitando la acción ejecutiva con la prelación que le otorga la prenda o la hipoteca constituida sobre los bienes de Ana o promoviendo la ejecución contra el fiador de Ana. Bueno, muchas gracias por su atención. Chao. Bueno, gracias por su atención, espero les haya servido de ayuda la información suministrada y por favor quédense en casa, que estén bien.